La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. En punto, cada hora en Radio Popular, Cadena COPE. Han confirmado que el Partido Comunista... Acaba de suceder lo que parece un atentado de grandes dimensiones en la estación de Atocha. Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. Día Mundial de la Radio, podcast especial de Onda Universitaria. La radio me cambió la vida. Javi Nieves, Cadena 100. Mi primer recuerdo de la radio, de esa época de comienzo, cuando iba a hacer pruebas de locución, y la verdad es que había veces que iba tan callado y era tan vergonzoso que me sentaba en la recepción y ahí en Radio España, en el top, y me podía tirar desde las 5 de la tarde hasta las 8:30, y cuando salía la persona que me tenía que hacer las pruebas de locución me decía: ay, si estabas tú aquí, se me había olvidado, vente mañana otra vez. Juan Ramón Lucas, Onda Cero. Mi primer recuerdo de la radio es mi primer día, cuando empecé a hacer un programa de música en Radio Juventud en el año 1979. Se llamaba Maratón. Estaba muy nervioso, pero me sentí muy feliz. Y de aquella época, algún tiempo después, recuerdo haber hecho un reportaje, mi primer reportaje en radio, sobre la muerte de John Lennon. Y recuerdo que la primera vez que presenté un disco estaba tan nervioso. Yo entraba después de Agustín Bravo en el top 40 en Radio España, y tenía que presentar una canción de Germán Copini, me acuerdo perfectamente. Entonces sujeté el vinilo, que por entonces solamente había vinilo, sujeté el vinilo con los dedos, como se solía hacer, y me puse tan nervioso que la aguja saltó y se puso en la esponjilla. Entonces, cuando yo levanté la regleta, se oía un ruido horrible. Y fue afortunadamente Agustín el que corrió rápidamente y lo puso en el disco, ¿no? Y afortunadamente se corrigió aquello. Carlos Herrera, COPE. Mi primer recuerdo de la radio se refiere a mi recuerdo de la radio como oyente, primero. La radio me acompañaba a todas partes, una suerte de banda sonora original de mi vida. Y los primeros recuerdos de la radio, pues mi inicio en Radio Sevilla. Yo empecé en Radio Sevilla de traidor, ¿no? Es decir, el traidor era el que traía las cosas. Cristina Boscá, Los 40. Y es ese momento que compartíamos mi madre y yo de camino al instituto en el coche, que íbamos escuchando Anda Ya en Los 40. Goma Espuma de M80. Cada mañana de 8 a 10, Goma Espuma en M80. Y pues nos emocionábamos con las canciones, comentábamos de lo que hablaban en el programa, nos reíamos juntas y creó una conexión muy especial que me hizo amar mucho ese medio de comunicación que es la radio. José López Terradas, Radio Nacional de España. Cuando era muy chaval, de acostarme con la radio y oír un programa de Radio España que se llamaba La Ronda, que era música, y la gente pedía discos, y me acuerdo además de la sintonía, que era una sintonía como de la tuna, de canciones universitarias. Y eso unido a Carrusel Deportivo, a Vicente Marco, las tardes de los domingos, cuando todos los partidos eran los domingos, y el mítico programa de la cadena SER. Jorge Sánchez, Los 40 Classic. Mi primer recuerdo de la radio fue, pues eso, escuchándola con aquel cassette de pletina, con las cintas grabando. Al principio solamente las canciones, cortaba la voz del locutor. Después ya me guardaba hasta las voces, los jingles, empezó mi absoluta pasión por la radio. Pero cuando de verdad puedo decir que se disparó esa pasión absoluta fue cuando la vi en directo. Recuerdo perfectamente un viernes por la tarde en mi tierra, en Valencia, en unos grandes almacenes, que se estaba haciendo un programa de Los 40 en directo allí, y desde ese momento ya se convirtió en mi enganche absoluto. Juan Diego Guerrero, Onda Cero. Cuando era un niño y la escuchaba en el salón de la casa de mis abuelos, en aquel pueblo en el que escuchaba las radionovelas que se emitían. Recuerdo Lucecita, mi abuelo la ponía cada tarde. Lucecita. Recuerdo del día en el que decidí que quería trabajar en la radio, es el 23 de febrero de 1981. No podemos emitir más porque nos están apuntando por la policía.
aquella noche que se vivió en la radio con aquel micrófono que logró dejar abierto un periodista de la cadena SER, fue la noche en la que yo decidí que quería ser como aquellos profesionales que estaban contando lo que estaba ocurriendo a los oyentes. Fran Blanco, los de la música. La radio me cambió la vida en muchísimos aspectos, porque además entró en mi vida cuando yo era muy joven, tenía 13 años, y entre otras cosas me cambió dándome algo más de seguridad. Yo era algo tímido, aunque no lo parezca, cuando era pequeño. Con 13 años pues te interesan pocas cosas, y la verdad es que consiguió que de bastante joven, en plena adolescencia, ya me empezase a interesar la política, la música, las cosas que pasaban a mi alrededor y sobre todo la curiosidad. La radio despertó en mí muchísima curiosidad por todo. Cristina López Slichting, COPE. La compañía de la radio, por ejemplo, a las tardes del sábado y del domingo, particularmente del domingo, volviendo del campo con mis padres, cuando los larguísimos atascos de la época, de los años 70, nos hacían detenernos con el coche, y eran las transmisiones de los partidos y las tertulias deportivas las que nos iban haciendo compañía. Elena Carazo, Cadena SER. La radio ha formado parte de mi vida y es parte de mi vida desde siempre. Desde pequeña he escuchado las noticias que las ponía mi padre en el coche. En casa sonaba la radio mientras mi madre estaba preparando la comida. Recuerdo cómo mis padres se dormían siempre escuchando el Hora 25 de Carlos Llama. En la Cadena SER, Hora 25. Mi padre tenía una radio despertador en la mesita y siempre sonaba esa sintonía tan peculiar. Ángel Expósito, COPE. Siendo un chavalín, pues cuando mi padre trabajaba en una cafetería que estaba justo debajo de la cadena SER, mi primer recuerdo es subir al estudio a ver a José María García, aquel histórico periodista deportivo, y a Antonio José Alés, que era un periodista que hacía un programa como de casi ciencia ficción y misterio, lo que hoy podría ser Iker Jiménez, para entendernos. Dani Moreno, Los 40. Mis padres tenían un bar en Barcelona, y en la manzana justo de al lado había una radio local, y a veces me tocaba subir los cafés y los refrescos que nos pedían los locutores. Y el primer contacto que tuve con la radio fue precisamente ese, subir unos refrescos, unas cervezas y unas Coca-Colas a la radio municipal para los locutores. Y cuando yo vi ese estudio pensé, ¡wow! O sea que la radio se hace así. Manolo Lama, COPE. Mi primer recuerdo que tengo de trabajar en la radio es aquel día que entré por primera vez a los estudios centrales de la cadena SER, a los estudios de la antigua Radio Madrid, y vi a personajes que yo había escuchado pero que nunca había imaginado cómo eran físicamente. John Uriarte, COPE. La primera emisora seria fue Radio Bilbao Cadena SER, y recuerdo el día que entré un aroma, el de Menforsan, que es un ambientador que solamente lo utilizaban de manera industrial en algunos cines y en esa emisora. Y paradójicamente no deja de ser la película de mi vida. Por eso cada vez que huelo ese aroma vuelvo a recordar aquel primer día en el que pisé la moqueta de aquella radio. Día Mundial de la Radio, podcast especial de Onda Universitaria. La radio me cambió la vida.